Bienvenidos a Carl Jung, el mundo oculto. En entrevistas desde Eleusis, el invitado es el escritor colombiano Juan Carlos Sandoval, conocido como Tinta Púrpura en los ambientes literarios e intelectuales de Bogotá. El tema de la entrevista es el poder de la palabra en la Cábala y en Borges. Juan, muchos escritores se han interesado en la Cábala, entre ellos Borges. ¿Qué significa el poder de la palabra desde la perspectiva literaria y la visión cabalista? Y pues tiene que ver propiamente con la creación literaria, que es a lo que primordialmente me dedico. Como muchos lo habrán leído, la Biblia comienza en el Génesis, en el Bereshit, con el versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Según la traducción puede aparecer como Elohim. Elohim, como plural de Elom, designa el nombre de Dios para su facultad creadora. Eso me lleva a una enseñanza que revela Scholem en uno de sus libros, en donde se pregunta, y antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ¿qué había? ¿Qué existía? Y la conclusión a la que él llega es que antes de que creara el universo, se tuvo que haber creado de alguna manera a sí mismo. Y no hubo otra manera sino a través del nombre, es decir, como que el mismo nombre de Dios lo contiene a él mismo, como un germen, como una semilla de creación. Y esto me parece muy interesante porque me hace pensar en el poder que entraña la palabra desde su mismo origen, ¿no? Remontándolo a esta tradición cabalística. Ya podemos inferir el poder que podría tener la palabra desde su mismo nacimiento. Ahora bien, eso sin mencionar, el alfabeto hebreo, que ya mencionaremos más adelante. Ahora bien, hay otro libro que me parece muy interesante, que es La poesía ignorada y olvidada, de Jorge Salamea. Es un libro en donde el autor rastrea los orígenes de la poesía ligado a la magia, ¿no? Cómo los pueblos, desde que empezaron a articular la palabra y desde que empezaron a componer poemas, lo ligaron a un poder de creación, de transfiguración de la realidad, de protección, de sanación, que incluso se puede asociar con esta facultad mágica que tenía incluso el arte rupestre, si lo rastreáramos como a las cuevas de Altamira y a todas estas primeras obras pictóricas que se fueron hallando, que revelaron que había una intención mágica y útil en el hombre para crear arte, pues también estaba ligada a la magia. Entonces ya desde este momento podemos también denotar cómo la palabra está ligada a esta facultad de magia. Y eso me lleva a pensar también en Adán, pues que finalmente fue el primer poeta, según el mito, porque finalmente Dios le otorga el poder de nombrar las cosas, lo cual per se me parece una facultad profundamente poética, ¿no? Pensemos por un momento en esta capacidad de asombro, en esta extrañeza maravillosa que es una finalmente cualidad de lo poético primordial, de poder nombrar las cosas por primera vez. Lo cual me hace pensar en una novela muy interesante de Paul Auster, que es Ciudad de Cristal, en donde hay una reflexión, y es la de que todas las cosas tienen su nombre porque de alguna manera corresponden a la función que ocupan en el mundo, ¿no? O sea, si la puerta se llama puerta, es porque dentro del nombre contiene la función de abrir y cerrar un espacio. Bueno, y si la puerta ya no sirviera para eso, ¿se llamaría puerta? Y esto también me hace pensar también en la paradoja del barco de Teseo, en donde tenemos este barco que parte de un punto y durante el trayecto se le van modificando sus partes. Cambia la madera, las velas, por citar ejemplos, hasta el punto de que cuando llega a su destino ya es un barco totalmente diferente al que zarpó. Entonces se podría llamar de la misma manera, y ahí uno empieza a reflexionar muchas cosas sobre el nombre mismo de las cosas, de los nombres, de los seres, pero que finalmente pues tiene una facultad muy poderosa al poder nombrar.
En la Cábala las letras hebreas poseen valor numérico y espiritual. ¿Crees que algo similar ocurre con las palabras en la literatura poética o mística? Sin lugar a dudas, Alex, se me vienen a la mente dos poemas que pueden corroborar esto. Y son, por una parte, el poema Arte Poética de Vicente Huidobro, donde el poeta chileno dice: poetas, no cantéis la rosa, hazla florecer en el poema, ¿no? Nos hace pensar en esa facultad creadora del poeta, que nos lleva a pensar en la figura del demiurgo que tanto importó a Borges, por ejemplo en su relato Las ruinas circulares, en este hombre que está soñando a otro y cómo en el sueño se construyen universos que muchas veces están encadenados, como pues muy bien lo metaforiza esta grandiosa película de Christopher Nolan, Inception. Y otro poema en donde encuentro esta concordancia con lo que me preguntas es precisamente uno de Borges, que es el Golem, que empieza diciendo: sí, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. En verdad, aquí está esta correspondencia perfecta entre lo nombrado y el objeto nombrado, cómo tienen fronteras que son indisolubles y cómo finalmente la palabra tiene esta facultad no solo para contener y nombrar, sino ser lo mismo que nombra. Entonces me parece que en esta fabulosa correspondencia reside una de las facultades, llamémosla así, mágicas o alquímicas de la palabra. Hay ese poder de crear. Juan, ¿podemos considerar al escritor como una especie de mago o alquimista de palabras, tal como el cabalista manipula las letras para acceder a niveles ocultos de la realidad? Cuando conocí las enseñanzas de Hermes Trismegisto, me causaron una profunda impresión, en especial aquella ley que está también cifrada en el Kybalión, que es sobre esta teoría de la correspondencia, que también fue explorada por los poetas simbolistas como Baudelaire, en donde se revela que como es arriba, es abajo. Esto también lo entendí muy bien cuando comprendí la configuración del micelio, de esta capa del hongo que está por debajo de la tierra y que permite, como si fuera una red neuronal, pensarla así metafóricamente, como una red cerebral por debajo de la tierra, permite que los árboles se puedan comunicar, identificar como familias, como si fuera una especie de cerebro de la tierra, ¿no? Y me parece que ese mismo entramado se puede percibir en lo macrocósmico también, ¿no? O sea, esta ley de correspondencia finalmente nos hace comprender que de alguna manera fractal, como es arriba en efecto es abajo, y en esa medida si la palabra nos permite comprender la realidad que nos circunda, también debe permitirnos entender esta realidad ulterior o esta realidad metafísica o digamos inaprensible o inasible que configura dimensiones o esferas más sutiles de la realidad, ¿no? Entonces en esa medida la poesía también se configura como un vehículo místico para una comprensión de algo que finalmente nos excede, pero que puede estar al alcance de nuestro pensamiento y de nuestra boca al poderse nombrar. Por cierto, Borges decía que el universo podía entenderse como una biblioteca infinita. ¿Cómo se relaciona esta visión con la idea cabalística del lenguaje como código secreto del cosmos? De hecho, esta teoría de una lengua como fractal del universo la ha venido pensando una doctora de la Sorbona llamada Mariana Escribano, que intenta sustentar que la lengua muisca es un fractal del universo y que tiene ciertas configuraciones muy particulares, como el hecho de que a través de ella no se pueda mentir. Al ser un fractal del universo, solo permite afirmar la verdad. Más allá de que esta teoría sea verdad o no, porque pues por supuesto es muy controversial, porque también está mencionando de que esta lengua muisca pertenece a los territorios que fueron sepultados por las aguas como Mu, Lemuria, Atlántida,
De hecho, ella sustenta que Mu viene de Muisca, proviene del territorio de Mu. Y más allá de esto, es una idea pues muy poética y muy hermosa, ¿no? Imaginar por un momento un lenguaje que no dé cabida a la mentira, ¿no? Es una idea sumamente poderosa. También esto que me preguntas me hace pensar en la maravillosísima película, pues para mí, que se llama La llegada, Arrival, de Denis Villeneuve, en donde hay estos seres alienígenas que vienen a legarnos un lenguaje, algo que se podría pensar como un arma, pero en realidad es un instrumento de evolución muy potente, que es el lenguaje. Ellos vienen a legarnos esto porque van a necesitar mucho tiempo más adelante de nuestra ayuda. Entonces aquí se está planteando, sin hacer mucho spoiler, la idea de un lenguaje que finalmente trasciende los límites del tiempo. De alguna manera se puede sostener en diversas capas, no solo de espacio y de realidad, sino del tiempo. Y esto también me parece una idea sumamente poderosa, ¿no? Esta idea que fue también tomada de Ted Chiang, quien es uno de los grandes escritores de ciencia ficción contemporáneos, que pues tiene un dominio de la física cuántica y de lo que podríamos llamar ciencia ficción dura, ¿no? Muy científicamente y académicamente muy bien estudiada, y quien también es un gran fanático de Jorge Luis Borges, y tiene en cierta forma una versión de la biblioteca de Babel, de esta librería infinita, que en últimas también me hace pensar en los registros akáshicos, ¿no? Que es esta manera de acceder a un conocimiento que está allí, como en una especie de depósito universal. No sé si me corregirás, Alex, podría también equipararse al inconsciente colectivo que planteaba Carl Jung. Juan, sí, pero con matices. Ya lo explicaremos en un próximo directo. Continuamos, seguimos. Carl Jung habló del inconsciente colectivo como un reservorio de símbolos universales. ¿Crees que las palabras como en la Cábala son llaves que abren acceso a ese inconsciente? Bueno, esta es una idea que me parece fascinante, que descubrí a través de Scholem, el cabalista que cita a Borges en el Golem, quien, citando el primer versículo del Bereshit de la Biblia, el Génesis, pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o Elohim, que es el plural de Elom, y se pregunta, bueno, ¿y antes de eso qué? ¿Quién creó a Dios? ¿O qué sucedió antes de todo esto? Y entonces él finalmente se responde que pues de alguna manera Dios debió crearse a sí mismo, y no hubo otra manera sino a través del nombre, ¿no? Pensemos todas estas correspondencias que hay con las Sefirot, con el árbol de la vida, la Shekinah, ¿no? El alfabeto hebreo, pues como este instrumento que al parecer usó Dios para crear todo el universo y todas las emanaciones de los planos. Entonces él piensa que si Dios creó todo, entonces lo primero que tuvo que haber existido es el nombre mismo, ¿no? Entonces ahí podemos pensar en los 72 nombres o todos los nombres posibles que hay de Dios, y ese poder que entraña el hecho de conocer los nombres de Dios. Hay un versículo de la Biblia que siempre me impactó mucho, y es aquel que describe cómo los sacerdotes entraban a los templos, a los lugares santísimos de los templos, del templo de Jerusalén, para declarar el nombre de Dios y así traer las bendiciones a su pueblo. Y bueno, esto me hace pensar en dos cosas. Primero, como en la pureza que debían tener los sacerdotes para, digamos, guardarse y poder nombrar a Dios, porque ahí también declara que quienes no eran merecedores de contener el nombre de Dios, pues quedaban calcinados frente al lugar santísimo, ¿no? Que me hace también recordar esta maravillosa película de Darren Aronofsky, que es Pie el orden del caos,
que es como esta historia del hombre que de alguna manera no puede contener tanto conocimiento y termina como estallando su cerebro por algo que no puede contener y lo excede. Y por otro lado, me hace pensar y esto me ha acompañado, digamos, durante todo mi proceso de creación poética y de exploración de la palabra, y es ver al poeta como un sacerdote, que esa imagen me parece bellísima y con la que siempre me he identificado y que ha sido como una guía para mí, digamos, en mis procesos creativos, ¿no? Pues por supuesto no pretendiendo estar siempre dentro del ámbito de lo solemne, ¿no? Porque como bien lo mencionaba Rilke, el poeta también debe deambular de lo más, digamos, sagrado o lo más trascendental, a también a nombrar las cosas más simples y de alguna manera que pueden ser divertimentos, ¿no? Para no estar siempre, digamos, en un plano de lo solemne y de lo sagrado, sino también poder nombrar cualquier manifestación del mundo, como lo es la risa, por ejemplo, o el humor. Pero sí, entonces, esta idea del poeta como sacerdote, que incluso me parece que es nombrada perfectamente por Homero, cuando inicia sus grandes poemas, como canta, oh musa, la cólera, el peli de Aquiles, o canta también la gesta de Odiseo, porque finalmente aquí lo que está declarando es que pues el poeta, el sacerdote, el rapsoda, el aedo es un canal que invoca, se declara a sí mismo como un vehículo para contener la presencia, en ese caso de las musas, o también, pues como yo lo he venido pensando a través de mis procesos, una canalización de una energía universal que pueda llamarse Ki, Kundalini, Manitú, Akshe, o energía, Pranayama, o tantas formas, digamos, que tienen de nombrarse, pues, energías universales, que a través de la palabra se pueden nombrar, y no solo nombrar, sino sentipensar, ¿no? En muchos textos sagrados la palabra tiene poder creador o destructor. ¿Cómo se refleja esto en obras literarias que exploran la palabra como arma, sanación o maldición? Esto que me preguntas me lleva a pensar en figuras literarias e incluso filosóficas como los Satoris, los Koan, que conllevan a una iluminación, a una epifanía, que generan unas grandes transformaciones en quienes perciben la hondura, la dimensión de las palabras, lo cual me lleva también a pensar en esta poesía japonesa contemplativa, como los haiku, como los tanka, que invitaban a la serenidad, a la quietud, prácticamente eran como un fragmento de eternidad, un fragmento de instante, condensados o más bien diluidos en una imagen poética, pues que invitaba a una reflexión profunda en un nivel estético y también filosófico, ¿no? Incluso psíquico, genera grandes transformaciones. Evidentemente, otras composiciones como los mantras están diseñados como método de oración, de meditación, ¿no? De sanación, de catarsis. Y en otro nivel, pensemos lo más prosaico, están estas formas que últimamente cada vez toman más fuerza, que son las autorreferenciales, ¿no? Las crónicas, las memorias, los diarios, las autobiografías, en donde se evidencia un camino profundamente personal, pero que en las grandes obras también logran comprender, pues, las grandes complejidades de lo humano, de los grandes conflictos de lo humano, y en esa medida logra que los lectores también se identifiquen con eso, ¿no? Recordemos, digamos, el origen del teatro griego, el término catarsis, que pues en ocasiones se usa como un lugar común, pero la catarsis era una característica primordial del teatro griego, en donde los espectadores iban a los teatros a identificarse con las peripecias, con lo que vivían los actores, y de alguna manera sanaban sus conflictos interiores, ¿no? Entonces desde allí, desde esos términos de las tragedias griegas, encontramos que ese término sigue siendo una búsqueda constante en la escritura, que es lo que finalmente también yo intento particular y personalmente en mi poética. ¿Crees que ciertas palabras tienen una carga simbólica o energética especial que puede influir en quien las escribe o las lee? Sin duda, Alex, y esto incluso
se intentó comprobar científicamente a través de los experimentos del doctor Masaru Emoto, quien sometió a las partículas de agua a diferentes estímulos y pudo comprobar cómo se transformaban, ¿no? Digamos, él ponía rótulos a ciertas muestras de agua, incluso también las sometió a diferentes melodías musicales y vio a través del microscopio cómo las partículas se transformaban su configuración, entonces su forma. Entonces eso demuestra que realmente, digamos en un nivel atómico incluso, se puede comprobar que la constitución de la materia se transforma a través de la palabra incluso, ¿no? Pienso por ejemplo en los mantras, en las oraciones, en la meditación, ¿no? Digamos esta dimensión energética a la cual se le confiere el poder de la palabra y cómo finalmente sí hay una conciencia rotunda de que pueden transformar la realidad. No solo digamos del meditador, de la persona que oficia en ese momento la palabra, sino de quienes lo rodean, ¿no? Y más aún cuando hay un vínculo colectivo, ¿no? Que demuestra también que en el tejido humano se fortalece y se dimensiona mucho más la palabra. Ahora pienso también, digamos, a partir de la caligrafía, cómo la dimensión estética puede otorgar una intención que se transforma en energía, ¿no? Por ejemplo, en la manera como se escriba la palabra manuscrita, se puede entender cómo puede variar mucho esa intención que se transforma en energía, ¿no? Tanto para el quien escribe como para quien lee. Y pues digamos retomando este libro que mencioné antes, que es La poesía ignorada y olvidada, también hay otra dimensión y es para el oyente cuando se trata de tradición oral, de oralidad, de cómo digamos las fórmulas mágicas y la palabra oral también pues causa una transformación energética en el oyente, ¿no? Digamos ya pensando en una palabra ritual. Juan, ¿cómo influye la elección consciente de palabras en el proceso de escritura creativa desde una perspectiva casi ritual o mágica? De nuevo aquí Borges fue uno de los grandes maestros, porque si hubo un escritor que entendió esto de la precisión de la palabra, la escogencia de la palabra precisa, fue Borges. Por ejemplo, un cuento como Las ruinas circulares muestra que hay realmente una búsqueda exhaustiva en la palabra que necesitaba para contar lo que allí está sucediendo, que es como lo que sucedió en Inception del sueño en otro sueño, ¿no? El soñador que sueña, como en su poema Ajedrez, que Dios detrás de Dios la trama empieza. Incluso es tan interesante esa búsqueda que él tuvo, que lo llevó a escoger las palabras a partir incluso de su forma, de su connotación, a partir de la negación. Por ejemplo, ese cuento empieza como con la frase nadie lo vio desembarcar de la unánime noche, reforzando esta negación, que finalmente es la negación de la condición de realidad del mismo personaje, ¿no? Quisiera adelantar todo el argumento del cuento, más bien para invitar a los oyentes a acercarse a ese cuento que es una obra maestra de la literatura, ¿no? Entonces, digamos este ejemplo para entender que finalmente sí hay una escogencia, hay una búsqueda exhaustiva de la palabra, viéndola como yo la he percibido, que es a través de la alquimia, ¿no? O sea, para mí este proceso de escritura es una búsqueda constante de una depuración de la palabra, como si el lenguaje se configurara como un taller alquímico en donde en el proceso del eterno presente, del eterno devenir que se vive como artista, la escritura es como el sumum, ¿no? Como el extracto en donde pues hay que ser muy juicioso y digamos incluso perfeccionista con la obra publicada, porque finalmente sí hay una búsqueda constante de la palabra precisa y eso me parece interesante, ¿no? Pensándolo también en la búsqueda desde las etimologías, desde las raíces, de encontrar que incluso desde sus raíces la palabra realmente signifique lo que uno quiere transmitir, ¿no?
Yo tengo, por ejemplo, la costumbre bueno, no, intento dejar mis cuentos sin nombres de personajes, como cierta obsesión que tengo, pero digamos, cuando los nombro, busco que las raíces de los nombres tengan desde su etimología una correspondencia con lo que estoy queriendo construir del perfil psicológico de ese personaje, ¿no? O sea, sí me parece que debería haber una correspondencia en cuanto a la escogencia de la palabra precisa. Pues que desde una perspectiva ritual o mágica me lleva a pensar en ese maravilloso verso de Huidobro de su arte poética, donde declara que el poeta es un pequeño dios, con esa también maravillosa invitación de poetas, no escriban la rosa, háganla florecer en el poema, pensando que realmente sí se configura toda una nueva realidad a partir de la escritura. Y en esa medida entonces los versos son como fórmulas en donde deben tener y contener una palabra precisa, lo cual también pues lleva a comprender cómo, por ejemplo, unos versos como los de César Vallejo, estos maravillosos heraldos negros, son recordados, son llevados por los poetas en la memoria, porque finalmente son como fórmulas mágicas que acompañan a los poetas como si fueran sus sortilegios para sortear la realidad. Juan, ¿has sentido que ciertas obras literarias funcionan como puertas hacia otros niveles de conciencia, al igual que los textos cabalísticos? Sí, sin lugar a dudas, porque incluso muchos escritores han sido pues iniciados en la magia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la orden esotérica de la Golden Dawn, que tuvo como representantes a W. Yeats, a Arthur Machen, a Algernon Blackwood. Este último me impresiona, por ejemplo, con una novela llamada Los Sauces, o un cuento largo más bien llamado Los Sauces, en donde crea una atmósfera maravillosa de terror cósmico, en donde la naturaleza misma, los sauces, son los protagonistas de esta historia. No hay seres sobrenaturales, sino simplemente las fuerzas de la naturaleza orando en su potencia magistral. El mismo Howard Phillips Lovecraft, ¿no? También me parece que lograron entrever unas dimensiones de la realidad a partir de la literatura, como si se trataran como si fueran tratados de magia o tratados esotéricos cabalísticos, como tú lo mencionas. Otra obra, digamos que cabalística por excelencia, es El Golem de Gustav Meyrink, que fue retomada con gran admiración por Borges. El poema El Golem, pues que también como él mismo lo declara en el poema, aparece en la cábala y su simbología, en la obra de Gershom Scholem, ¿no? En donde está esta figura del hombre que, conociendo los nombres de Dios, puede otorgarle vida, como a esta especie de Prometeo, el Frankenstein, al que le otorga vida y lo pone a cuidar la judería, ¿no? Aunque Borges es bien satírico, diciendo que cabalista creó a un ser ahí como desprovisto de vida, que tiene más ojos de perro que de hombre. Por ejemplo, un personaje como Borges pues se asomó a unas esferas de la realidad solamente a partir de la literatura, y pues se entiende, porque me parece que, como él mismo lo pensaba y declaraba, para él la literatura era su religión. En la literatura encontró absolutamente todas las respuestas para su visión y cosmovisión de mundo, ¿no? También, por ejemplo, un Fernando Pessoa. Entonces sí, claramente que pues en esto que uno puede pensar como ficción, hay unas verdades que trascienden la realidad misma, ¿no? Y de forma incluso se podría pensar de manera más interesante, ¿no? Porque no hay que ver a la ficción de forma muy inocente, pensando que no pueda llegar a verdades más fundamentales, digamos lo ensayístico, ¿no? Porque digamos que la ficción, o más bien la construcción poética, hace que se logren otros niveles en las definiciones de los conceptos, ¿no? Es decir, digamos que se puede enunciar algo de manera directa, digamos, uno puede transcribir de manera prosaica un sentimiento, pero muchas veces una metáfora, una metonimia, una figura literaria puede intervenir, digamos, en la psiquis o en el inconsciente de una forma mucho más profunda y mucho más transformadora.
Entonces en esa medida la imagen poética y la ficción, por ejemplo pensando en el Maestro Jesús que utilizaba parábolas para transmitir sus enseñanzas, puede llegar a tener un impacto bastante grande en el lector. Entonces sí, claro, definitivamente en la literatura también pues se puede comprobar que hay unos alcances para entender otras dimensiones de la realidad, entre comillas, que es muy poderosa. En la cábala el lenguaje es vehículo de conexión con lo divino. Juan, ¿puede la literatura ser también una vía mística o trascendental? Sí, sin duda, Alex, y ahí me permito compartirles pues mis reflexiones a partir de mi propia experiencia y de mi propia obra. Yo concibo que finalmente la mayor obra de mi vida, aparte de esa alquimia que les decía que yo traducía en mis obras escritas, finalmente se traducen en mi propia vida, en los propios pasos, en el propio transitar, en la manera cotidiana como puede uno asumir la poesía, como desde cualquier experiencia psicomágica, ritual o cualquier carácter sagrado que le pueda conferir al diario vivir. Entonces en esa medida yo pienso que el arte se vuelve pues una herramienta importantísima. Yo percibo esta idea del imperativo categórico de Kant. En cierta forma, cada obra debería buscar el ideal de acción. Yo lo pienso como en una especie de imperativo poético, en donde, desde mi propia experiencia, busco cuál sería la forma más poética para actuar en cada momento, ¿no? Pensando en lo que comentaba de este libro Free Play, que mostró un referente muy interesante, Free Play, la improvisación en el arte y en la vida. Y es que finalmente la obra puede ser una respuesta a una energía universal, ¿no? O sea, realmente sí, el poeta puede ser una especie de sacerdote que canaliza y responde de una forma que realmente puede hacer pensar en un retorno a lo sagrado. Y por otra parte, pues está de nuevo Jung allí con su idea de la individuación que me parece fundamental, donde se busca la trascendencia, incluso la inmanencia, pensando como en la búsqueda del sentido, ¿no? La búsqueda del propósito, hallar la razón de la existencia y un mecanismo para poder escapar de tantos mecanismos, de tantos espejismos, de tanta malla e ilusión de los sentidos a los que estamos condicionados por quienes nos desean gobernar. Entonces yo creo que el arte se convierte como en una forma de trazar un escalpelo ahí para trazar fisuras en la realidad y poder empezar a vislumbrar visos de una realidad mucho más alta, mucho más sutil, que finalmente sí sería una religión, un religare a la divinidad a través de la palabra y la acción poética y el eterno presente. Para mí estoy pensando mucho en esa idea del eterno presente. Por lo menos desde mi experiencia puedo intentar vivir como en una especie de poema en donde la obra no se detiene. Simplemente, como la ley de la termodinámica, la energía se va transformando, manifestándose en diferentes formas de creación, pero la intención es no detenerme en mi camino de artista y de creador. ¿Qué opinas de la idea de que cada lector, como un iniciado, decodifica sentidos ocultos en las palabras similar al trabajo del cabalista? Sí, el lector puede volverse un exégeta, puede hacer hermenéutica, en la medida en que también se va identificando con los autores que de alguna manera, como lo pensaba Lin Yutang en este maravilloso libro de El arte de leer, se vuelven como un enamoramiento, como unos puntos de encuentro que muchas veces llegan por serendipias, es decir, por aleatoriedad, por esos órdenes que unas veces uno no logra vislumbrar, pero que perfectamente ocultan un orden allí muy causal. Ese enamoramiento lo que hace es empezar a invitarlo a uno a acercarse y acercarse más a la obra y a la vida de ese autor, queriendo desentrañar más y más y más sus misterios y queriendo acercarse finalmente a esa visión de mundo que él tuvo y que empieza a resonar en uno como lector y que empieza a ser una experiencia compartida, ¿no?
El mismo Borges pensaba que pues esta teoría sobre la lectura, que el libro no se hace sino hasta que el lector lo abre. La experiencia se irradia cuando el lector completa esa visión que el escritor alguna vez determinó de manera escrita, pero que realmente se completa como si fuera un ritual cuando el lector abre y decide hacer una inmersión mágica en la obra, ¿no? Y en la vida. Toda correspondencia en donde pues ya empiezan a suceder sincronicidades y empieza a haber una identificación bien alta entre autor y lector. Entonces ahí es cuando como una interpretación profunda de la obra de esa persona, que como les decía citando a Yu Tang, sucede como consecuencia de un enamoramiento. Juan, si tuvieras que recomendar una obra literaria que encarne el poder transformador de la palabra, ¿cuál sería y por qué? Bueno, ya que lo he citado una y otra vez, pues me arrojo con Borges, que fue un escritor que marcó un antes y un después en mi vida hasta el punto de que empecé incluso a querer emularlo, escribir como él, pero cualquier proporción con semejante genio de esa talla. Un cuento como La escritura de Dios me parece fascinante. El final de ese cuento, cuando uno logra como percibir la dimensión de lo que él quiso hacer, es impresionante cómo se cierra. Un cuento escrito en un solo escenario, pues una prisión en donde hay un ser Kukulcán vislumbrando a un tigre, un jaguar, pues logra entender unas cosas impresionantes que se relacionan con las dimensiones mismas del universo. Es un cuento que tiene una profundidad y un alcance increíble. Está otro cuento como El milagro secreto, una persona que está a punto de ser fusilada y pide a Dios que se dilate el tiempo, un tiempo mental, un tiempo ahí metafísico, maravilloso. Bueno, también otra dimensión de Borges es la metaficción, cómo juega el más allá de la ficción, de la realidad como constructo ahí que se expande y se multidimensiona a través del papel, jugando con autor, escritor, personaje. Hay una mixtura, hay unos juegos literarios porque también Borges juega con eso de una forma maravillosa. Y no solo desde su narrativa, como les mencionaba, también desde su poesía, el poema Ajedrez, el poema El Golem, que es tan maravilloso que incluso empieza citando a Platón, ¿no? Borges fue un estudioso no solo de la cábala que lo transformó, sino también de las Edas vikingas, de los hindúes, del Gita, o sea, finalmente, como yo lo mencionaba, y creo que esto condensa muchas cosas, que logra pues como hacerle a uno entender sus búsquedas y sus hallazgos, es que realmente él pensaba la literatura como su religión, y la practicó, la vivió, hasta el punto que se quemó los ojos, como si fuera el sacrificio para el ingreso a la esfera de lo sagrado, pues quemó sus lámparas, pues quemó sus luces en búsqueda de esa iluminación que finalmente lo trasladó a la memoria, porque pues se aprendió un montón de versos. La oralidad de él es increíble, por ejemplo un libro como Las Siete Noches, o las conferencias donde se resume pues estos largos e inmensos tratados que como Sócrates él declamaba y declamaba de memoria, y eran los aprendices los que como iniciados devotos recogían de manera escrita, porque él no escribía esas conferencias, pues demuestran que estamos ante un ser que fue un genio, y alcanzó a percibir como unas estructuras de la realidad que permanecen invisibles para la mayoría de las personas, pero que él, como iniciado en la literatura, logró comprender. Juan, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo como escritor o tus charlas o conferencias? Gracias, Alex. Pues mi primer libro de cuentos, poemas y algunos ensayos, que en un principio llamé Anatomía de la Felicidad y terminó transformándose en Confesión para ser absuelto de mí mismo, se agotó. No es muy fácil ya encontrarlo. Se publicó con una editorial extinta llamada Acid House. Y pues tengo mi novela, que es una vida de novela, cómo desaparecer por tiempo y pretender volver como si nada.
Fue editada por 9 editores, una editorial bogotana. Está en Busca Libre o pues me pueden contactar si desean adquirir un ejemplar. Yo mismo se los puedo hacer llegar. Pueden también seguirme en mi canal de YouTube, Tinta Púrpura, donde periódicamente hago análisis de libros y de películas principalmente, y comparto algunas de mis experiencias con la poesía spoken word, como esta poesía performática que estoy trasladando, buscando cómo trasladar al ámbito, digamos, de lo ritual, un retorno a lo sagrado, un retorno a la poesía ritual. Aparezco en Facebook con mi nombre, Juan Carlos Carvajal Sandoval, y por ahí en Google me pueden buscarme con mi nombre o con mi seudónimo que uso mucho, Tinta Púrpura. Y pues bueno, realmente muy agradecido contigo, Alex, no solo por invitarme en esta ocasión al espacio que me honra alimentar en este momento, sino por tus enseñanzas que han sido trascendentales para mí. Me siento muy honrado de estar aquí contribuyendo con la semilla de mi palabra y de mi fe en la literatura para hacer germinar un poco más este maravilloso espacio que estás construyendo y que me parece que cumple una labor bien poderosa. Un saludo para todos los oyentes y pues me resta tan solo dejarles una inmensa bendición. Muchas gracias. Una profunda y exquisita conversación. Gracias, Juan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.